Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre multiplicar fracciones con signo. La regla para multiplicar fracciones es multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Entonces, si tenemos dos fracciones en la forma a sobre b y c sobre d, el producto tendrá un numerador de a por c, y un denominador de b por d. Entonces, si tenemos negativo 3 5 veces 2 7, lo primero que prefiero hacer es mover el signo negativo al numerador, por lo que escribiremos esto como negativo 3 sobre 5 veces 2 sobre 7. Para mí, tener negativos en el numerador facilita el seguimiento de los signos negativos. Y ahora el producto tendrá un numerador negativo 3 veces 2, eso es 6 negativo, y un denominador de 5 por 7, que es igual a 35. Este sería nuestro producto. Sin embargo, es cierto que queremos que nuestro producto esté en la forma más simple, por lo que se recomienda simplificar todos los factores comunes entre los numeradores y denominadores antes de multiplicar. Así que echemos un vistazo a algunos ejemplos más. Aquí tenemos negativo 4 9 veces 5 12. De nuevo, lo primero que haría es reescribir la primera fracción como negativa 4 sobre 9 veces 5 12, y ahora deberíamos simplifica esto antes de multiplicar. Observe que 4 y 12 comparten un factor común de 4, y hay un par de formas de mostrar cómo simplificar esto. Una forma es, reconocemos que hay 1 de 4 en 4. Podemos simplificar esto a 1, y debido a que hay 3 4 en 12, podemos simplificar esto a 3. Observe que no hay otros factores comunes entre los numeradores y los denominadores, así que ahora vamos a multiplicar. El numerador es negativo 1 vez 5, es 5 negativo, y el denominador es 9 veces 3, que es igual a 27. Este sería nuestro producto en forma simplificada. Sin embargo, si encontramos este método de simplificación desafiante, otra forma es escribir todos los numeradores y denominadores en forma de factores primos. Lo que quiero decir con eso es para negativo 4 9, podríamos escribir esto como negativo 2 veces 2 sobre 3 veces 3, la factorización prima de 4 es 2 veces 2 y la factorización prima de 9 es 3 por 3. 5 es primo. Y luego, para 12, dado que 12 es igual a 4 por 3, y 4 es igual a 2 por 2, tendríamos dos factores de 2 y un factor de 3. Si bien este método es un poco más trabajo, es bueno porque puedes ver los factores comunes. 2 sobre 2 se simplificarían a 1, 2 sobre 2 se simplificarían a 1, y ahora si multiplicamos, el numerador es negativo 5, tenemos que tener cuidado con los signos, y el denominador sería 3 veces 3, que es 27, lo que nos da el mismo producto. Entonces, ambos métodos de simplificación son válidos. Este método es un poco más rápido, pero el método de factorización prima es bueno porque puedes ver todos los factores comunes. Para el siguiente ejemplo, el primer paso sería escribir esto como negativo 7 sobre 12 veces negativo 9 sobre 28, y nuevamente. Si reconocernos que 7 y 28 comparten un factor común de 7, dado que hay 1 de 7 en 7, esto se simplificaría a 1. Como hay 4 7 en 28, esto se simplifica a 4. 9 y 12 también comparten un factor común de 3. Hay 3 3 en 9 y 4 en 12. Ahora podemos multiplicar. Observando nuestros signos, esto sería negativo una vez. Un negativo 3, eso es positivo 3. 4 por 4 es igual a 16. Para el método de factorización prima, tendríamos 7 negativos. 7 es primo, y luego para 12, vimos la factorización prima anterior como 2 veces 2 veces 3 veces. Times. We'd have negative. Tienes 9 negativo es igual a 3 por 3, y 28 es igual a 4 por 7. 7 es primo y 4 es igual a 2 por 2, por lo que tendríamos 2 por 2 por 7, y ahora podemos ver los factores comunes. 7 sobre 7 se simplifica a 1, y 3 sobre 3 se simplifica a 1. Por lo tanto, teniendo cuidado con los signos aquí, tendríamos 1 negativo 3 veces negativo. Eso es 3. Recuerda que estos se estaban simplificando a unos, y el denominador es 2 veces 2 veces 2 veces 2, que es igual a 16. Ahora tenemos 5 16 veces negativo 18 45. Por lo que tenemos 5 16 veces negativo 18 sobre 45. 18 over 45.
Y simplificaremos primero. Observe que 5 y 45 comparten un factor común de 5. Hay unos 5 de cada 5 y 9 5 en 45. Notaremos como 16 y 18 comparten un factor común de 2. Hay 9 factores de 2 en 18 y 8 factores de 2 en 16. Observe que en esta fracción aquí también tenemos 9 sobre 9, lo que también se simplificaría a 1. Así que de nuevo teniendo cuidado con las señales aquí, el numerador sería una vez negativo, 1 negativo, y 8 veces 1, que es igual a 8, por lo que puede ver que este método de simplificación puede ser complicado. Sigamos adelante y escribamos todo en forma de factores primos solo para mostrar cómo se vería eso también. Entonces 5 es primo, 16 es igual a 4 por 4, pero cada 4 es 2 veces 2, entonces 4 factores de 2 veces, 18 es 2 veces 9. Pero 9 es 3 veces 3, 45 es 5 veces 9, pero 9 es 3 veces 3. Ahora que todo está en forma de factores primos, podemos simplificar y ver los factores comunes. Aquí tenemos un 5 sobre un 5, 2 sobre 2, 3 sobre 3, 3 sobre 3. Ahora de nuevo teniendo cuidado con los signos, tenemos 1 negativo en el numerador, y el denominador es 2 veces 2 veces 2, que es igual a 8. Echemos un vistazo a uno más. Aquí tenemos negativo 16 sobre 42 veces negativo 7. Necesitamos que el 7 negativo esté en forma de fracción, así que seguiremos adelante y colocaremos esto sobre 1. Así que escribe esto como negativo 16 sobre 42 veces negativo 7 sobre 1. Bueno, 7 y 42 comparten un factor común de 7. Hay un 7 de cada 7 y 6 7 en 42. Pero observe como 16 y 6 también comparten un factor común de 2. Hay 8 2 en 16 y 3 en 6. Ahora podemos multiplicar, nuevamente teniendo cuidado con los signos. Tenemos un negativo 8 veces negativo, eso es 8 positivo, y el denominador será 3 veces 1, entonces nuestro producto es 8 3. Y seguiremos adelante y mostraremos también el método de factorización prima, por lo que tenemos 16 negativos. Como vimos arriba hay 4 factores de 2. 42 es igual a 6 por 7, y 6 es igual a 2 por 3, entonces tenemos 2 por 3 por 7, y luego tenemos negativo 7 sobre 1, primo de 7. Entonces 7 sobre 7 se simplifica a 1, 2 sobre 2 se simplifica a 1, y entonces nuestro producto tendría un numerador negativo 2 veces 2 veces 2 veces negativo. Eso es positivo 8, y 3 veces 1, lo que equivale a 3. Como puede ver en estos ejemplos, es importante simplificar las fracciones antes de multiplicar, pero hay más de una forma de mostrar el proceso de simplificación. Espero que hayas encontrado esto útil.